Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el pasto de corte, sobre los beneficios que nos aporta, sobre cómo podemos sembrarlo, sobre cómo podemos manejarlo y sobre cómo influye en la alimentación de nuestros animales en cada una de nuestras fincas. Bienvenidos. Si tienes una finca y quieres establecer pastos de corte porque vas a dar un manejo en estabulación o en semiestabulación, no tienes la semilla y necesitas una semilla que sea de calidad y que te sirva para sembrar en tu finca, tenemos semillas de diferentes pastos para que puedas establecer tu propio banco forrajero, sea de forma económica y puedas nuevamente replicar ese pasto que has sembrado para que toda tu finca la pobles con el diferente pasto que quieres sembrar, para que tu proyecto ganadero se pueda manejar con una gran cantidad de pasto en tu finca y puedas alimentar muchos más animales. Contáctanos. Como sabes, el pasto de corte es un forraje que sirve para alimentar los animales, que crece de forma mucho más alta que cualquier tipo de forraje de pastoreo y que permite alcanzar un mayor número de cabezas de animales por metro cuadrado de lo que tengas sembrado en tu finca. El pasto de corte es un forraje que crece mucho más alto que los pastos utilizados para pastoreo, que puede por metro cuadrado alcanzar mayor cantidad de comida y que debe ser cortado y picado para dispensarlo a los rumiantes. Existen dos tipos de pasto, uno que tiene pelusa, que a veces el trabajador le molesta un poco en la manipulación, pero quienes están acostumbrados a ella absolutamente tienen ningún inconveniente a trabajarlos. Otros que en cambio no tienen pelusa y que pueden ser mucho más manejables para el manejo diario del corte, del transporte, de todo lo que tiene que ver con este pasto de corte. Pero ambos pastos alimentan y son de calidad y se pueden tener o unos solos o se pueden tener todos juntos en nuestra finca. La alimentación de los animales, cuanto más palatabilidad tenga, cuanto más variedad tenga, mucho mejor para el consumo de los bovinos. Existen muchos pastos de corte y todos suelen ser buenos, pero no todos son adecuados para los mismos pisos térmicos. El pasto que tiene pelusa simplemente afecta a los operarios que trabajan con él, ya que cuando lo manipulan suele producirles rasquiña y a algunos de ellos no les agrada mucho el manipularlo. Así que para trabajar con los pastos de corte debe ser con personas que estén acostumbradas y que no les importe trabajar con los mismos. Hay algunos mitos como que el pasto de corte que tiene pelusa no alimenta, no sirve, y es completamente falso. Alimenta igual que los demás pastos. Hay unos que tienen un mayor contenido proteico, otros que tienen un contenido proteico más bajo, pero ambos alimentan y ambos sirven para manejar los animales con pasto de corte. Hay quienes dicen que un pasto con pelusa no es apto para ser consumido por los vacunos, pero eso no es cierto bajo ningún punto de vista, ya que los animales lo encuentran palatable y lo consumen con ganas y sin ningún problema. También existe el mito de que los pastos de corte no alimentan igual que los pastos de pastoreo. Completamente falso. Los pastos de corte alimentan, pero hay que saber darles el manejo más adecuado. El pasto de corte alimenta igual que otros forrajes de pastoreo. Algunos son bajos en contenido proteico, en cambio otros no lo son, y por el contrario son altos y aportan una fibra de calidad al vacuno. También se usa muy frecuentemente cortar el pasto de corte, dejarlo en la pesebrera a deshidratar y a los 2 días o al día siguiente o a los 3 días utilizarlo para picarlo y darlo al ganado. Hay quienes este pasto lo cortan y lo pican en el momento de ser dispensado a los animales. En cambio otros prefieren cortarlo y dejarlo de 1 a 3 días sin picar para que pierda el agua que contiene y luego de estos días picarlo y darlo al ganado. Algunos me preguntaban que si el pasto de corte en una lechería produciría igual que el pasto de pastoreo. Como hemos dicho antes, que el pasto de corte o el pasto de pastoreo son ambas opciones para alimentar al ganado. Lo importante es la forma como manejemos ese pasto de corte. Se puede producir leche y se puede producir leche de gran calidad. Se puede producir con pasto de corte leche o carne. No es necesario también tener pasto de pastoreo para que así lo consigamos. Lo importante es dar un pasto que no sea muy envejecido ni demasiado joven, siempre darlo en el punto de cosecha.
Cuando alimentamos con pastos de corte y los tenemos a los animales en un confinamiento total, hay que alimentarlos 3 veces al día. Una comida por la mañana temprano, una sobre las 12 a 1 del mediodía y la otra a última hora de la tarde sobre las 6 de la tarde. Recordemos que la última comida se debe ser más abundante para que durante las horas que van a estar en el establo en la noche puedan seguir continuando y lleguen al día siguiente en muy buenas condiciones corporales. Con una hectárea sembrada de forma adecuada se puede alimentar como mínimo 10 vacas, pero eso no quiere decir que con un manejo excelente no podamos conseguir aumentar esta cantidad. Un inconveniente que podemos tener con los pastos de corte, si no tenemos una mecanización adecuada, podemos tener bastantes problemas para alimentar una gran cantidad de animales, con lo cual mecanizándolo podemos hacerlo de forma más eficiente. Para nada es cierto que con el pasto de corte no se logra conseguir producir la misma leche o la misma carne que se consigue con las vacas en pastoreo en los potreros. El manejo del cultivo del pasto de corte, si es bien hecho, conseguirá grandes producciones. Sí es cierto que los animales se tienen que acostumbrar a estabularse y a consumir el pasto de corte. Hay animales que vienen de otro tipo de manejo como el pastoreo, y esos animales a lo mejor pueden al principio tener algunos inconvenientes en acostumbrarse en consumir el pasto de corte. Lo importante siempre es lograr dispensar la cantidad que los animales necesitan cada día, durante todo el año. Si no damos la comida suficiente, nunca conseguiremos altas producciones. Bueno, ahora nos resta saber cuántos kilos debe consumir un animal de pasto de corte. Pues bueno, lo vamos a hacer por el cálculo del 15 al 20% del peso vivo del animal y eso es lo que debe consumir cada día para ser productivo. Sí es cierto que las vacas se deben acostumbrar a consumirlo, ya que cuando no han estado en estos sistemas de confinamiento o semiconfinamiento, los bovinos se pueden estresar y no querer consumirlo, pero si lo hacemos acostumbrándolo desde pequeños, conseguiremos que en el futuro no tengan problema por consumirlo. Por ello, si vamos a utilizar un sistema de estabulado con este pasto, siempre será mejor conseguir animales que provengan de lugares que ya estén acostumbrados a consumirlo de esta manera. Para aquellos que quieren establecer pastos de corte y se preguntan de dónde se puede tener la semilla para dicho de pasto de corte, establecerlo en nuestra finca, pues básicamente del mismo pasto que otras ganaderías ya tienen establecido, de esa caña, de ese pasto de corte, podemos sacar nuevamente semilla para seguir propagándolo. La semilla de pasto de corte se obtiene de la misma caña del pasto, dejándolo semillar, de forma que se pueda cortar y volver a sembrar y conseguir mucho más pasto. ¿Cómo cortamos el pasto de corte? Bueno, muy fácil. Hay unos pastos que se cortan a ras de tierra. Otros pastos, por ejemplo como el clon 51, que deben ser cortados con una altura de unos 10 centímetros sobre el nivel de la tierra. Algunos pastos se cortan a ras de suelo, otros en cambio se cortan a mayor altura, y es importante que con cada uno se haga de la forma apropiada. Así conseguiremos que el cultivo crezca de forma adecuada y alcance su punto máximo productivo. Sí que es claro que existen muchos diferentes tipos de pastos de corte y todos pueden funcionar muy bien. Lo que pasa es que bueno, hay gente que cree que unos funcionan mejor que otros porque en sus fincas así ha pasado. Con lo cual nosotros debemos tener nuestra propia experiencia y funcionar con los pastos de corte que mejor se adapten a nuestra geografía. Sí que existen muchos tipos de pastos de corte, lo que hace que si sembremos diferentes, podamos dar a nuestro ganado una mayor palatabilidad. También es cierto que los pastos pueden tener diferentes cantidades de proteína, y no todos son igual de contenido proteico. Conocemos que lo más común es ensilar el maíz, pero el pasto de corte también se puede ensilar y puede funcionar y lo podemos dar a los animales sin ninguna complicación. Los pastos de corte se pueden ensilar y el ganado lo consume bien, no lo rechazan, lo que nos permite conservarlo para épocas donde la climatología puede impedir un rápido crecimiento del mismo. Tener reservas es una excelente opción.
Hay quienes dicen que el pasto de corte no les gusta a las vacas, que es un pasto que no alimenta, que es un pasto que es difícil y complejo el manejo y que es un pasto que realmente no vamos a obtener las ganancias que podemos obtener con otro tipo de forrajes. Pero eso no es cierto. Como hemos venido diciendo, el manejo determinará la productividad de cada animal. Quien no los conoce suele hablar mal de este tipo de forraje, pero quienes los usa y aprende de ellos se da cuenta que el ganado los disfruta y los consume sin problema. Cuanta más variedad de pastos de corte tengamos sembrados en nuestra finca, permitirá que nuestros animales coman de una mejor manera, les guste más, tengan una variedad, no se aburran por estar consumiendo siempre el mismo tipo de forraje. Con esta manera lo que hacemos es darles una ensalada rica, una ensalada que van a disfrutar y van a comer mucho más a gusto el pasto de corte que les vamos a presentar en las pesebreras. Si sembramos más pasto de corte, podremos obtener cargas más altas, lo que beneficia sobremanera a fincas pequeñas que permite que aprovechen mucho más sus limitados espacios. Pero para fincas medianas o grandes también es una gran alternativa para conseguir tener mayor cantidad de animales. El pasto de corte lo ideal es tenerlo siempre en la pesebrera, para que él una vez cortado se pueda deshidratar, pueda estar a sombra y podamos tenerlo a mano para dispensarlo a los animales en el momento que queramos picarlo. El pasto de corte se puede sembrar en cualquier espacio disponible que tengamos en nuestras fincas, sea un terreno plano, un terreno tendido o en una falda pronunciada. El pasto se establece fácil y permite ocupar todos los rincones de la finca. Una ventaja que tenemos con el pasto de corte es que podemos cortar si queremos todos los días o podemos cortar cada 2, cada 3 días la cantidad suficiente para tener en la pesebrera disponible para que los animales cuando lo necesiten se les pueda picar, lo puedan consumir y no tengamos que estar obligados a todos los días a tener que estar cortando un pasto de corte para el consumo diario. Depende un poco del tipo de pasto, la altura, la temperatura de cada finca, pero también es muy importante la fertilización que se le da al cultivo. Todo esto determinará que podamos cortar nuestros pastos en tiempos que oscilan entre 30 y 90 días. Una vez cortado este pasto de corte podemos tener 2-3 días dejándolo deshidratar y podemos utilizarlo sin ningún problema. Quienes lo quieran cortar el mismo día y picar el mismo día tampoco habrá ningún inconveniente, pero un máximo de 3 días para que ese pasto no se nos seque y ya no quede sirviendo para nada. El pasto de corte tiene una gran cantidad de agua, así que si se corta el mismo día y se pica, el ganado consumirá el pasto con alto contenido de agua. Y esto no es un problema, pero podemos cortarlo en la parcela, dejarlo un par de días para que se deshidrate y pierda el exceso de agua para luego del paso de estos días picarlo y darlo al ganado. Es cierto que el pasto de corte para leche o carne no funciona igual que el de pastoreo, podemos producir lo mismo, podemos ser igual de productivos, podemos manejar un hato 365 días con pastos de corte, efectivamente no hay ningún inconveniente. Vuelvo y repito, todo lo importante de este proceso es cómo manejamos dicho pasto de corte. Sí podemos conseguirlo, pero como hemos dicho, depende de varios factores. Dar la cantidad que cada animal necesita de forraje, cosecharlo en el momento adecuado, sobre todo que el pasto que demos tenga un buen manejo agronómico para que así alcance un alto punto proteico. El picado del pasto de corte se debe hacer en el momento que se va a dispensar al animal. No podemos hacerlo un día anterior para el día siguiente porque muchas veces ese pasto se va a vinagrar y el animal no lo querrá consumir. La partícula debe estar rondando entre 1.5 a 2.5 centímetros máximo para que sea fácil digerible, para que lo consuman bien y no tengan problemas de ningún tipo. El pasto no es conveniente picarlo para darlo de un día para otro, ya que si pasa muchas horas picado se puede vinagrar y de esta manera el ganado lo consumirá poco o no lo consumirá, así que siempre es mejor picarlo en el momento del día que lo vamos a consumir. El bovino durante todo el día, si les estamos dispensando
pasto de corte va a seguir comiendo, no va a parar de comer. Lo ideal es servirlo esas 3 veces al día, pero recordando que por la noche debe ser mucha más cantidad para que tengan hasta el día siguiente que amanece. Son muchas más horas que lo que está en el día para que puedan seguir consumiendo el pasto y no se atrasen. Un animal que está encerrado en confinamiento total debe dársele al menos 3 comidas al día para evitar el desperdicio y conseguir que no pase hambre. Y sobre todo, la comida en mayor cantidad se debe dar a la última hora del día. Es por ello que debemos pensar que la comida de la noche es la más importante, porque desde las 6 de la tarde que hayamos puesto la última comida hasta las 6 de la mañana, que de pronto pueden comenzar la primera, son 12 horas de tiempo, con lo cual el animal debe tener comida suficiente para que en esas 12 horas no le falte y siga comiendo constantemente. Siempre los animales, como saben que no salen a consumir el pasto, al forraje, a los potreros, debemos dárselo, debemos dispensárselo, que sea de calidad y que sea en la cantidad que ellos necesitan. Los animales durante la noche deben tener comida para que durante las horas que pasan hasta que amanezca y reciban una nueva comida puedan consumir el forraje necesario. Esta en definitiva es la comida más importante de todo el día. También hay un mito que se piensa que sucede muchas veces con los caballos, que es que cuando comen determinados pastos de corte pueden tener cólicos. Con los bovinos no pasa así, así vemos el pasto fresco, el pasto recién cortado, ellos lo pueden consumir sin ningún problema y no van a presentar cólicos. El pasto de corte no produce cólicos o malestares de corte intestinal a los bovinos, a diferencia de los equinos. La ventaja que tenemos con los bovinos, como están en la pesebrera, es que podemos recoger todas esas materias fecales que ellos nos producen, todo ese estiércol que producen, y con eso podremos abonar nuestros propios pastos de corte de una manera orgánica, de una manera natural, para que tengan un óptimo crecimiento. Podemos aprovechar el estiércol que nuestras vacas dejan en la pesebrera para abonar los cultivos de pasto de corte. Suele ser una gran alternativa hacerlo de esta manera. Es fundamental trabajar con personal que le guste este tipo de sistema. No a todo el personal que podemos contratar les gusta trabajar con los pastos de corte, con lo cual si no tenemos personal que sea idóneo para trabajar con ellos, no nos servirán para desarrollar un proyecto en estabulación con el manejo de los pastos de corte. Para este tipo de manejo se debe contar con personal acostumbrado a trabajar con los pastos de corte, ya que permite que se haga el trabajo de forma adecuada sin tener altibajos en la cantidad de alimento que se debe dar a las vacas. Un personal convencido y capacitado no permitirá que nuestro ganado pase hambre y pueda bajar su producción. Ya sabes que el pasto de corte permite alcanzar una mayor cantidad de carga animal por metro cuadrado o por hectárea, lo que nos permitirá siempre que podamos tener en fincas pequeñas o medianas mayor cantidad de animales. Y esto beneficiará para que nuestro negocio sea muy rentable y eficiente. Si te ha gustado este video, regálanos ese like. Si te gusta nuestro canal, suscríbete. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.